Sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros, con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Y bueno, ya saben, nosotras somos Sandy O'Donnell y Mariana Islas y el día de hoy, como todos los lunes, tenemos un programa muy interesante y un gran invitado que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero bueno, ya sabrán de quién se trata. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras tú? Pues un poquito de estrés, pero bueno, se sabe llevar. Eso es lo bueno, Mar, eso es lo bueno. ¿Y qué sería de esta vida si no tuviéramos estrés y pues muchas cosas que hacer en el día y actividades y pues también tiene su parte buena, ¿no? Y pues bueno, ya saben, hoy vamos a hablar de pues de una enfermedad que desafortunadamente es muy común y que cobra millones de vidas en todo el mundo. Y pues bueno, estamos hablando del cáncer, ¿no? Lo abordaremos ahora, el día de hoy nuestro tema va a ser desde el punto de vista psico-oncológico. Y como ya mencionaba Mariana, pues bueno, tenemos a un invitado muy especial que ya ha compartido con nosotros en otras emisiones, otras transmisiones de Conciencia Colectiva. Y pues bueno, que además es un experto en el tema. Así es, Andy. Bueno, en la actualidad, pues el cáncer es una de las principales causas de muerte, ¿no? En la población y pues puede llegar a afectar, pues muchos ámbitos, ¿no? Tanto al paciente como a los familiares y pues hace que ellos tengan que hacer frente, pues a múltiples situaciones, a pues eventos estresantes, ¿no? Ya que el cáncer puede conllevar, pues un deterioro, como ya lo mencionaba, en la calidad de vida, tanto en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en todas las esferas, ¿no? Ya de esto nos estará contando nuestro invitado y bueno, pues, ¿qué más nos puede decir, Sandy, como para introducir el tema? Sí, Mar, yo creo que la calidad de vida pues define el grado, ¿no? De bienestar, tanto físico como funcional, como social y también emocional, ¿no? De un paciente con alguna enfermedad, cualquiera que sea. En este caso, pues vamos a hablar del cáncer, ¿no? Y existen muchos factores que merman esta calidad de vida, ¿no? Y que hace que enfrenten muchísimas dificultades también y situaciones pues potencialmente estresantes, ¿no? De muchísimas formas, ¿no? Yo creo que en todo el proceso pues se viven de muchas maneras, pues no sé, preocupaciones, esta incertidumbre por el futuro, no sé, muchísimas angustias que se deben pasar. Entonces, yo creo que esto también puede venir en otros síntomas psicológicos que pues también deben de ser tratados, ¿no? Yo creo que también necesitamos tener una atención integral, ¿no? Y justo de esto es de lo que nos va a hablar nuestro invitado especial del día de hoy, ya que pues él es experto en el tema y pues nos va a complementar muchísimo con todo lo necesario. ¿No es así, Mar? Así es, y bueno, pues ya está por acá con nosotros nuestro invitado, es el doctor Jesús de Nazaret González Reyes, pues ya nos estará contando, ¿no? A qué se dedica, como les mencionamos, pues él es especialista en esta parte de la psiconcología, pero bueno, bienvenido doctor y ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Mariana, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Hola Sandy, un gusto nuevamente estar con ustedes y como bien dijeron al principio, pues ya me siento como en casa porque no estoy tan cierto y seguro, pero creo que esta es la tercera o cuarta ocasión que estoy con ustedes, más o menos.
Sí, ¿no? es la tercera con un tema, la cuarta pues ahí como haciéndonos el honor de acompañarnos ahí también con palabras y todo. Fíjate, entonces está muy padre justo el día de hoy el programa porque le están dando valía a un tema que desafortunadamente casi no se aborda, aunque existe, aunque sucede y aunque desafortunadamente cada vez existen más casos de cáncer, ¿sí? No se le da la valía necesaria en el sentido de la prevención, de hablar del tema. Debiera ser un tema de sobremesa, un tema que así como hablamos del cómo te fue en la escuela, cómo vas en el trabajo, cómo vas con la pareja, es, oye, ¿y qué onda con el cáncer? ¿No? ¿Qué onda con el cáncer? Porque justo en el marco del mes rosa y en el marco del 19 de octubre, Día Mundial contra la Prevención del Cáncer de Mama, ¿no? Pues nos encontramos justamente hablando de este tema en este programa que siempre tienen a bien tocar temas interesantes, pues porque si nosotros habláramos del cáncer como un tema de sobremesa, entonces pudiésemos prevenirlo. Y cuando el cáncer se previene, ¿no? O se detecta a tiempo, tiene un muy buen pronóstico y no se asocia directamente a la muerte, como muchos lo perciben. Muchos, cuando están frente a un prediagnóstico o a un diagnóstico de cáncer, obviamente lo asocian inmediatamente al tema de la muerte. Y la verdad es que hoy por hoy, chicos y chicas, todos los que nos escuchan y nos ven por sus redes sociales, en Facebook y demás, no está asociado a muerte. Wow, y ese es un súper tema muy, muy interesante. Antes de continuar, no sé si sea prudente que nos platicara un poquito sobre su trayectoria. Yo sé que, pues bueno, ya se siente como en casa y todo, pero evidentemente hay pues personas que recientemente nos escuchan y nos gustaría que se presentara, que nos dijera a qué se dedica y pues todo un poquito de su trayectoria. Bueno, rapidísimo, yo soy psicólogo clínico de formación básica, tengo una especialidad en terapia gestal y una especialidad en terapia de pareja, tengo una maestría en psico-oncología y un doctorado en desarrollo humano. Desde hace ya algunos llevo perteneciendo al Instituto Hispanoamericano de Suicidología como miembro activo y catedrático. Me dedico a hacer labor de prevención de suicidio en México, como en El Paso, Texas, etcétera. Y pues bueno, me dedico obviamente a la consulta privada, a la consulta, doy intervención en algunos hospitales asociados al tema de cáncer y me dedico obviamente a la docencia en diferentes universidades a nivel maestría y licenciatura. En términos genéricos, eso es lo que hago al día de hoy. Y pues bueno, ahí está para que la gente sepa el por qué obviamente, ¿no? Abordo estos temas de forma tan natural y tan sencilla, más allá de que así debiera ser, pues obviamente porque el respaldo está bajo un tema de conocimiento. Así es. Y bueno, pues primero, pues agradecer, ¿no? Como el tiempo que se brinda, ¿no? Para informar a la gente en este programa, digo, a pesar de todas las actividades que ya tiene, doctor, pues le agradecemos mucho, ¿no? Y bueno, quisiéramos iniciar preguntándole qué es la psiconcología, a qué se refiere esto. Mira, la psiconcología, Mariana, es una especialidad que unifica varias áreas del ramo de la medicina, ¿sí? La psiconcología vamos a hacer la unificación de la medicina, particularmente la medicina oncológica, ¿sí? Más la psicología. Entonces, en esta dualidad inmediata surge justamente la psiconcología, que va a brindar atención psico-oncológica, es decir, atención afectiva emocional a pacientes que son diagnosticados con cáncer, ¿sí? En cualquiera de sus etapas, ¿no? En la etapa de prediagnóstico, diagnóstico y fases terminales, o como yo le llamo, fase terminal y muerte, ¿vale? A la par de brindar este tipo de atención psico-oncológica, pues también trabajamos con la familia, con los cuidadores o el cuidador o los cuidadores primarios, con el cuerpo médico, particularmente los oncólogos, las enfermeras oncológicas, y pues obviamente cuando un paciente producto del cáncer muere, pues trabajamos obviamente con la familia o con los seres queridos producto de esta pérdida por muerte por cáncer.
En términos genéricos, Mariana, eso es lo que es la psiconcología. Claro que te menciono dos de las principales materias que componen esta rama, pero en realidad la psiconcología está compuesta por un tema estadístico, por un tema matemático, por un tema que tiene que ver. ¿Por qué? Porque hacemos investigación, hacemos prevención, hacemos psicoeducación oncológica, entre otras cosas. Entonces hay muchas materias. Está por ejemplo, la tanatología, que es hermanita de la psiconcología, ¿sí? La teología también, porque nosotros trabajamos con aspectos biopsicosocioculturales espirituales. Entonces, la espiritualidad nos favorece el tema de la teología, no asociado directamente a lo religioso, pero sí favorece mucho esta materia, la filosofía, entre otros. Interesante, doctor. Es justo una compilación de varias ramas, digamos, de la psicología y también de la parte espiritual, que yo creo que también es una parte muy importante de los seres humanos, ¿no? Y por eso a veces nos volvemos tan frágiles y necesitamos justo este acompañamiento. Y pues bueno, también para continuar, me gustaría saber cuál es el impacto psicológico que llega a tener un diagnóstico de cáncer para las personas. Fíjate, Sandy, que hay diferentes formas de percepción respecto a una noticia, en este caso, un diagnóstico de cáncer. Pero de los más comunes, como ya lo mencionábamos hace un rato, de los más comunes es cáncer, me voy a morir. Cáncer igual a muerte. Obviamente ese impacto, ¿sí?, va a afectar todas las áreas que componen mi vida. Inicialmente un área biológica, ¿no? Porque claro que hay una... Y aquí es bien importante y creo que sí es muy, muy, muy sano y muy necesario que explique en términos genéricos qué es el cáncer, ¿no? Porque el cáncer no es más que todas nuestras células nacen, crecen, se reproducen y mueren, igualito que el ciclo de la vida. A este proceso le llamamos una apoptosis. ¿Qué sucede con este ciclo celular? Cuando una célula cancerígena nace, crece, se reproduce, pero ya no muere, ahí se queda viva y se reproduce, tienen un proceso de vida, entonces se queda, pero digamos en términos muy coloquiales, se echa a perder, ya no sirve esta célula. Y luego sobre esta crece otra célula que igual está echada a perder, y sobre esta otra y otra. Es por eso que se va formando el tumor, esa bola de células echadas a perder, que son células malignas, células cancerígenas, y entonces eso es lo que pasa con el cáncer. Entonces, aunque no todos los tipos de cáncer son bolas o tumores, como las leucemias, etcétera, pero en su gran mayoría esto es lo que sucede. Las células malas no mueren y entonces se comienza a formar un tumor. Eso es el cáncer. Me regreso un poco a donde estaba. Primero hay una afección producto de esto, biológica. Mi cuerpo está teniendo en el cuerpo, valga la redundancia, células malignas, células que no debieran permanecer. Ese es el primer impacto biológico, ¿sí? Luego hay un impacto psicológico. ¿Qué pasa? Los pensamientos y la conducta se alteran, pues mi mente puede jugarme lo que yo le llamo bromas pesadas para que diga, me voy a morir, me va a pasar esto, qué va a pasar con los tratamientos, me voy a quedar sin dinero o sin una fuente autónoma de generar recursos, y dependiendo obviamente la persona, el paciente, los roles que juegue en la sociedad, en la familia, etcétera, etcétera. Entonces hay una afección biológica, psicológica, una afección social, porque la vida ya no vuelve a ser igual. La vida después de un diagnóstico de cáncer no es la misma, porque tienen que tener otro comportamiento a nivel social, las relaciones interpersonales se modifican, hay ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de pene, cáncer de testículo, etcétera, que generan una afección en las relaciones interpersonales de pareja particularmente, por toda la implicación, ¿sí? Y lo asociado al tema sexual, al tema coital, al tema de la eroticidad, ¿no? Entonces, obviamente hay otra afección. Tenemos afección biológica, psicológica, social. Una afección cultural, por supuesto. ¿Por qué? Porque este diagnóstico de cáncer va a impactar con nuestras creencias, con nuestros introyectos de vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede? Mis creencias
hacia donde yo las dirija, religiosidad, divinidad, Alá, Mahoma, la física cuántica, es ¿por qué entonces nada de eso funcionó para que yo estuviera bien y no me diera cáncer? Y por último hay una afección también espiritual, justo asociado a esto. ¿Por qué nada de lo que yo hago a nivel espiritual o lo que yo creo que me va a funcionar me protege y me priva de tener una enfermedad que aparte es una enfermedad con ciertas particularidades que sí puede llevarme a la muerte, aunque no necesariamente me vaya a matar? Entonces, imagínense, para todos los que nos escuchan y nos ven, qué tan importante es abordar un tema como el cáncer, ¿sí? Desde el aspecto emocional, afectivo, psico-oncológico, porque muchos nada más se enfocan en el tema biológico. ¿Tienes cáncer? Ve al médico, ve al oncólogo. Yo les digo, no estoy tan cierto y seguro que sea la mejor atención, porque incluso si solo van al médico, hay muchos pacientes, Sandy y Mariana, que no se adhieren a los tratamientos, que no quieren, por desconocimiento, por temor, entre otras cosas. No, pues realmente este tema es mucho más amplio, ¿no? De lo que uno viene pensando, digo, al menos a mí, ¿no? Ahorita me abrió como mucho panorama, habían cosas que a lo mejor yo no había como considerado, ¿no? Que podrían ahí suceder, pero bueno, esperemos que esto pues sirva de información para nuestra audiencia. Y bueno, si bien ya mencionábamos que tiene impacto en las relaciones interpersonales, cómo vive, ¿no? El entorno familiar, un diagnóstico de cáncer en uno de los miembros de la familia. ¿Qué pasa en estos, pues en esta familia? ¿Qué sucede ahí, Jesús? Mira, Mariana, nosotros decimos en psico-oncología que hay dos tipos de pacientes. El paciente directo, quien obviamente padece y tiene directamente el cáncer o es diagnosticado con la enfermedad, y tenemos los pacientes indirectos. Los pacientes indirectos se considera también a la familia, ¿sí? Entonces, lo uno a lo que me estás preguntando, de acuerdo al rol que juega en la familia la persona que diagnosticada con cáncer, es el impacto. ¿Por qué va a pender de acuerdo al rol? No es lo mismo que sea diagnosticado el papá, pensando en que sea una familia tradicional nuclear, ¿sí? En donde el papá es el sostén de la casa. No es lo mismo que haya el impacto ahí, porque ¿qué crees? En algún punto, de acuerdo a los tratamientos, tipos de cáncer, etcétera, ya no va a poder sostener la casa económicamente hablando. Entonces hay un impacto importante donde los roles se modifican o cambian, en donde la mamá probablemente pase a ser el sustento o alguno de los hijos según la edad, etcétera, etcétera. Pero también imaginemos que es la mamá quien tiene, en este mismo ejemplo de una familia nuclear, quien tiene cáncer, pero resulta que tiene cáncer cervicouterino, cáncer de mama, de los más comunes en la mujer. Y entonces, el esposo que sostenía y todo decide abandonar la casa y abandonar a la pareja y abandonar los hijos, que pasa muchísimo, muchísimo, más de lo que creen por este tema de que el cerebro hombre está asociado a un cáncer, temor, miedo, no puedo, no quiero arbitrariamente juzgar a nadie, porque no estamos hablando en ningún caso, pero hay múltiples factores que son los que determinan que el hombre abandone el hogar. Pero aparte, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí sí la mamá ya no va a poder sostener, entonces tiene que apoyarse o buscar redes de apoyo, ya sea en los hijos o en la familia, fuera de la familia nuclear, los papás, los tíos, los abuelos, los primos, etcétera, incluso de amistades. Entonces el impacto, Mariana, directamente va a depender del rol que juegue el paciente que está siendo diagnosticado con cáncer. Lo que sí es muy importante a nivel genérico, como ya lo mencioné, es que sepamos que el cáncer no afecta a uno de los miembros de la familia, afecta a todos los demás miembros de la familia y va a afectar desde que está en la fase de prediagnóstico, diagnóstico, hasta los diversos tipos de tratamiento que existan, que son quirúrgicos, quimioterapias, radioterapias, quimioterapia tomada, etcétera, etcétera, hasta que si la persona muere, también va a haber una afección. O en muchas ocasiones, ¿qué sucede? El cáncer, el paciente lo dan de alta, lo ponen en remisión, etcétera, ya de acuerdo al procedimiento, a la técnica que ocupen los oncólogos, puede estar 3 o 5 años en remisión, después de eso se dice que ya no hay cáncer, pero después puede aparecer el cáncer.
se llama recidiva de la enfermedad. Entonces, al haber una recidiva, una reaparición de la enfermedad, hay un impacto nuevamente en la familia, porque algo que no conocían, ahora ya lo conocen. Y ahora, ¿cómo se va a enfrentar eso? Más o menos, Mariana, ese es el impacto que genera genéricamente en la familia. Sí, es de hecho muy interesante lo que nos comenta, sobre todo porque, digamos, ¿no? El enfermo pues también depende mucho de la familia, ¿no? Digamos, su calidad de vida también depende mucho de su entorno, de la familia y de el apoyo que le ofrezcan, ¿no? Dentro de ella. Yo sé que hay muchas personas que pues tienen que vivir esta enfermedad solos porque no tienen una red de apoyo familiar o no sé, hay muchísimas situaciones, muchísimos casos que pues obviamente no vamos a abarcar todos, ¿no? Pero que la familia pues sí es un muy indispensable para la persona o el enfermo, ¿no? En este caso el enfermo o la enferma, y creo que es indispensable que pues también la familia en conjunto con el paciente pues se atiendan, ¿no? O sea, al menos, no sé, digamos los cuidadores principales o primarios, no sé, que sean como que el apoyo de estas personas que asistan juntos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿se les da en terapia, de forma grupal, individual? ¿Cómo es esto? Pues mira, existen diferentes tratamientos psicológicos, ¿sale? Existe tratamiento individual, es decir, cuando solamente se atiende al paciente diagnosticado con la enfermedad. Existe una terapia familiar, cuando varios de los miembros de la familia quieren también este acompañamiento psicológico, producto del diagnóstico o de todo lo que se viene con la enfermedad. Pero ¿de qué va a depender, Sandy? Va a depender de la disposición inicial del paciente directo, de la disposición inicial de la familia, y aunque lo que dices es fantástico, porque lo más recomendado es que toda la familia esté en acompañamiento psicológico, porque eso va a propiciar las relaciones vinculares sanas, aún con la enfermedad. ¿Qué quiero decir con ello? Va a evitar que muchas personas se separen de la familia por aspectos que no reconocen ni siquiera por qué son. Va a evitar que los familiares no tengan el síndrome del cuidador primario o un síndrome de desgaste, que es muchas ocasiones lo que vemos es que a momentos se mueren primero los cuidadores primarios por un síndrome de desgaste que la persona con cáncer, porque abandonan su vida para cederla al enfermo con cáncer. La psicoterapia psicológica favorece y ayuda a este tipo de intervención para establecer límites claros, delegar actividades, organización, que el paciente también en la medida de sus posibilidades se haga cargo de su propia enfermedad y se responsabilice de, ¿sí? Y que los demás puedan, en la medida, insisto, de lo posible, llevar una vida común, cotidiana, ¿sí? Aún con la enfermedad. Esto va a favorecer, como ya dije, a los vínculos, a la sanidad, en los términos biopsicosocioculturales, espirituales que les digo, y también en otra de las partes de la intervención va a favorecer a que si el cáncer se encuentra en fases avanzadas o hay una muerte con cáncer, ¿sí? Por cáncer, perdón, los familiares aprendan a desapegarse, aprendan a dejar ir, a soltarse, soltar-c, de esta persona y que la muerte sea vivida desde otro lugar. A veces me dicen, Jesús, es que esto es muy complicado y muy difícil. No me lo dicen, así es, así se vive y de acuerdo a cada situación es muy, muy, muy doloroso, muy complicado. Pero cuando uno aprende a que los pacientes merecen calidad de vida y a que el tiempo que estén vivos no merecen un sufrimiento mayor al que ciertas enfermedades pueden tener de acuerdo a los tratamientos, uno vive mejor, uno puede desprenderse mejor y también, dicho sea de paso, las personas que fallecen se van desde otro lugar. Yo te puedo compartir, Sandy, Mariana, y para todos los que nos escuchan, yo al día, y Mariana lo sabe, yo al día de hoy hago muchas despedidas en vida. Hay veces que a mí me hablan y me dicen, Doc, mi familiar está en fase agónica, fase terminal, puede venir, me dirijo al hospital o al domicilio, porque esos pacientes normalmente ya no vienen a consultorio, esos pacientes vamos a verlos. Y entonces ahí hacemos despedidas en vida en donde propiciamos que la familia no se quede con pendientes, no se quede con culpas, no se quede con cosas que en vida todavía puede hacer,
Y eso hace en muchas ocasiones, he tenido múltiples ejemplos, Andy, donde la persona que tiene la enfermedad, que está en una fase terminal, necesita escuchar ciertas cosas para que en ese momento pueda también partir. Y de verdad, es fantástico y es una bendición lo que yo tengo como profesión y lo que la gente me permite, a pesar de lo complicado que es. Hay veces que yo llego a una intervención y después 15, 20 minutos después de que se dijeron, de que escuchó que la soltaban, se soltaban, que quedaron plenos, inpendientes, las personas mueren, las personas fallecen. Después de traer procesos de agonía de 3 meses, 4 meses, 6 meses, etcétera. Entonces, es necesario, como lo dijimos al principio, este tema a nivel también familiar. Ay, pues muy buena toda esta información que nos comparte, doctor, pero bueno, tenemos que ir a un pequeño corte, regresaremos con más información y ya estaremos comentando un poquito más todo esto que ya nos está comentando, nos comentó en este último punto, y bueno, recuerden escribirnos sus dudas, sus comentarios y los estaremos leyendo. No se vayan. Regresamos. You smile and I see your face. You fill all of my space. I struggle to hear my own voice before you smile out. But your voice echoes and reverberates over and over again. It is now that it's a shining day. I must stop silent and you see. It's a matter of time with these weird eyes, and I know that soon another time will come. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Listo, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de psicooncología y teníamos a nuestro invitado experto en el tema, el doctor Jesús de Nazaret González Reyes. Y pues bueno, nos quedamos platicando cosas muy interesantes sobre la importancia del acompañamiento de la familia y de la atención psicológica también de la familia.
y pues bueno, que es de alguna manera lo más recomendable, pues una atención de todos en conjunto, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar. A mí también me gustaría saber ¿cuándo es mayormente recomendable que un psicólogo intervenga en un diagnóstico de cáncer? Yo creo que podría pensar que desde el inicio, ¿no? Sin embargo, como lo mencioné, siempre lo voy a decir, la salud mental debiera ser un tema que cuidemos siempre. Es decir, si me preguntas, ¿cuándo es recomendable que un psicólogo intervenga en este tema del cáncer? Yo te digo, un psicólogo debiera ser parte de la canasta básica de la vida de cada individuo, ¿no? Es huevo, leche, tortilla, terapia. Huevo, leche, tortilla, psicólogo. Siempre lo digo porque me parece que así debiera ser, porque la salud mental toma otro rumbo, un rumbo, no sé si suena como muy egocéntrico decir que el mejor rumbo del mundo, pero lo que sí sé es que es un rumbo más sano. Ojo, no sé si sea mejor, peor, no sé, pero es más sano. Entonces, ahora, si cambiamos ese asunto a cuándo es importante que un psicooncólogo o un psicólogo clínico, por lo menos, intervenga en temas de cáncer, ahí sí te digo, Sandy, desde el prediagnóstico. ¿Por qué? Hay muchas personas que les detectan neoplasias, no todas las neoplasias son malignas. Entonces, en lo que se descubre si es cáncer o no, es bien importante que tengan acompañamiento porque puede detonar en otras cosas, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos depresivos o asociado a esto que todavía no, si sabemos cáncer, incluso ven lo que pasa muchas veces y lo veo muy constante en consultorio. Les dicen, oye, puedes tener cáncer, te vamos a hacer este estudio, pero necesitamos estos otros. ¿Y qué crees que pasa? Esos otros ya no se los hacen, por temor a lo que vayan a encontrar. Cuando están en un tratamiento, en un acompañamiento psicológico, psico-oncológico, etcétera, entonces se trabaja la parte de la responsabilidad por la salud biológica. Y entonces con todo el temor, con todo el miedo, con toda la ansiedad, con toda la angustia y con todo lo que suceda alrededor del prediagnóstico, los pacientes se adhieren a los estudios. Los pacientes van, se levantan, sacan su cita, su ficha, buscan, ven y entonces comienzan. Y es mejor esto porque a lo mejor te dicen, ¿qué crees? No es cáncer. Pero a lo mejor nos dicen, ¿qué crees, Mariana? Sí es cáncer. Y cualquiera de las dos posibilidades, siempre hay algo que hacer por el paciente. Siempre, en cualquiera de las fases que se detecte el cáncer, pensando en que sea cáncer. Así es, y creo que es muy importante esto que comenta al final. Creo que siempre hay algo que hacer, ¿no? Y creo que en esta parte, pues es muy bueno como quitarse como esta incertidumbre, ¿no? Porque pues, ¿qué pasa si ya no se hacen estos estudios, ¿no? O sea, toda la vida van a vivir como pues sin saber qué onda, ¿no? Y también esto pues puede dañar más su salud mental. Y también quisiéramos saber por qué sería necesario que con estos pacientes intervenga específicamente un psicooncólogo y no un psicólogo, por así llamarlo, como general, ¿no? Porque es bueno esta parte. Esa es una pregunta padrísima, Mariana, por lo siguiente. La psicología, y no me dejarán mentir, la psicología general te da cierto conocimiento, ¿sí? Es una embarradita, coloquialmente dicho, de todo, ¿sí? La psicología general. Uno es psicólogo y entonces entiende las bases conductuales, comportamentales, emocionales, de la mente, de la psique, ya, punto, lo básico. Cuando tú empiezas a generar especialidades, diplomados, cursos, talleres, etcétera, ese conocimiento, si está aquí, se va ampliando. Un psicólogo clínico, si el psicólogo general está aquí, el psicólogo clínico está acá y atiende ciertos trastornos mentales desde la parte clínica, pero trastornos mentales. Cuando nosotros hablamos de psico-oncología, esta misma línea se amplió un poquito más, tampoco crean que es mucho, un poquito más, y entendemos perfectamente la enfermedad, desde qué es,
cuál es el curso, cuáles son los tipos, por qué, para qué, cuáles son las afecciones negativas o positivas de la enfermedad a nivel anímico emocional, los tratamientos, qué es una quimio blanca, una quimio roja, un tratamiento quirúrgico, qué es una neoplasia, qué es un estadio, qué es una fase 1, 2, 3, 4, qué es una fase terminal, cuáles son los cuidados paliativos, qué es la calidad de vida, la muerte digna, entre otras cosas que son asociadas a enfermedades crónico-degenerativas. Y si ahorita me escuchan decir esto, dirán, bueno, son términos o son cosas que no se ven en psicología de forma directa. Entonces, yo aquí siempre les digo a los chavos y a las chavas que están egresando, que estudian psicología y todo, si te interesa el tema, puedes dedicarte a lo que quieras, solo alístate, solo prepárate, solo empápate de ese conocimiento. Oye, pero es que la maestría pues es un rollo entre lo económico, el tiempo, etcétera. Lo entiendo, existen muchos cursos, talleres y diplomados. Y justo aquí, Sandy, fíjate, si me permiten en 30 segundos, yo desde hace más o menos traigo trabajando un proyecto que tiene 5 años, que lo empecé a gestar, a trabajar, a hacer, con un equipo de trabajo, obviamente, y hace 2 años iniciamos nuestra primera generación de un diplomado en psico-oncología, que está avalado por diferentes instituciones. Este diplomado dura 1 año, ¿sí? 1 año, es modular, es decir, un sábado cada mes, nada más, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es intensivo, en donde se les brindan elementos y factores protectores respecto al tema de la psico-oncología, y la verdad es que ahora la tecnología nos permite tenerlo a distancia. Tenemos obviamente estudiantes de todas partes del mundo y a costos muy bajos, porque es bien importante, y Mariana decía, ¿un psicólogo interviene? Sí, profesionalmente, los psicólogos profesionalmente, pero a veces la familia, a veces los cuidadores primarios, la misma persona que tiene cáncer necesita más elementos personales para comprender lo que está viviendo, lo que está pasando, por qué es que a mí. Y entonces este diplomado está direccionado a público en general y tenemos un módulo específico para personas que tienen formación en el área de la salud mental para regularlos y para que entonces sea un diplomado direccionado. Y lo que te puedo decir en comparación con otros diplomados del mundo, porque estamos empapados, es que en México solo hay una institución que brinda la maestría en psico-oncología, solo una, que es el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Para que se den una idea, quien forma parte de mi plantilla docente es la decana de la maestría en psico-oncología, que es la doctora Mariela Calzada. Ella, ¿sí?, en conjunto con una serie de profesionales que tenemos conocimiento y preparación holística, aunado a la praxis cotidiana, vemos muerte, vemos cáncer, vemos diagnósticos, vemos procedimientos quirúrgicos, entramos a hospital y todo. Eso es lo que les ofrece este diplomado personal, que los va a formar desde lo profesional, pero también desde lo práctico. Y entonces todos pueden entrar. Al ratito dejo los datos ahí para que los vean, porque es bien importante, Sandy y Mariana, que todos nos empapemos de las áreas. La psicología hoy requiere de conocimiento en muchas áreas, no en una. Si eres psicólogo, y lo digo con mucho respeto, yo soy psicólogo y con mucha valía para los psicólogos, ustedes son colegas y las admiro y las respeto, pero necesitas seguirte preparando. No basta con la licenciatura, porque es como tener la licenciatura equivale, les digo yo, a la primaria, así en psicología. Y de ahí, pues todo lo que nos falta. Estoy de acuerdo y va a ser muy importante que nos comparta la información para el diplomado, para compartirla también en nuestras redes sociales, y pues si podemos hacerlo de una vez aquí, pues también estaría súper bien. Y justo, Sandy, creo que está muy padre, creo que está muy padre esto, ¿no? Que comenta, hay para público en general claro, ya más especializado, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? O sea, no se queda solo en, pues sí, para psicólogos. O sea, que sea para todo el mundo, que todo el mundo sepa, que todo el mundo conozca y que pues todo el mundo pueda aportar un granito como de arena, ¿no? Si hay algún amigo con cáncer, si hay algún familiar con cáncer, creo que está como padrísimo. Ya les estaremos compartiendo los datos, el flyer, el contacto del doctor, para que si alguien está interesado en tomarlo, pues lo contacten directamente, o igual con nosotras nos pueden escribir y también los contactamos. Pero vamos con la siguiente pregunta. Sí, así es. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito sobre este tema de los pacientes pediátricos, ¿no? ¿Qué tan necesario sería el apoyo psicológico y obviamente de calidad de vida del cuidador primario, ¿no? Obviamente de estos pequeños pacientes.
Mira, en un paciente pediátrico, en un infante, ¿no? Ellos tienen otra concepción de la muerte. Ellos lo asumen con diversas técnicas y diverso trabajo, digamos en términos coloquiales, ojo, coloquiales para efectos de comprensión, no estoy diciendo que así sea. Ellos tienen mayor facilidad de comprender la muerte que un adulto. Ahora, sí existe, sí se da el acompañamiento psico-oncológico para infantes, es necesario, sí, porque también hay que trabajar el tema de la pérdida, de la enfermedad, de la muerte, y porque el niño de 6 años, 7 años, 8 años que tiene cáncer, pues no va a poder en muchas ocasiones tener una vida igual a la de un par producto de la enfermedad. Entonces él tiene que trabajar esto. Hay una película excelente que es mi preferida, debo decirlo, se llama Cambio de Planes. Es mi preferida en cuanto al tema de cáncer, Cambio de Planes, en donde se aborda este tema del que estamos hablando con un adolescente. Pero, ¿qué pasa? Si con un infante es necesario, con un adulto que está alrededor del infante, es indispensable. ¿Por qué? Te voy a contar rapidísimo, y para todos los que nos ven, en algún momento tuve una intervención con un niño que ya habíamos estado trabajando el tema de la muerte, el tema porque desafortunadamente falleció por producto de la enfermedad, y me dice en una de las últimas sesiones: Jesús, hoy nos vamos a despedir porque ya estoy preparado para morir. Así. Y entonces fue un aprendizaje fantástico, pero escuchen lo que me dijo. Me dijo, pero por favor necesito que me ayudes algo. Y yo dije, ¿qué me van a pedir? Porque, pues si fíjate, en la psicología nos dicen, nunca hay que prometerle nada al paciente porque no somos dioses, ¿sí o no? En la psiconcología, chicos, a veces necesitamos no prometer, sino cumplir lo que prometemos y lo que ofrecemos. Entonces le digo, dime a qué quieres que te ayude. Y entonces me dice, allá afuera está mi mamá y mi papá llorando, y ellos creen que no me doy cuenta, pero se van a quedar muy mal. Por favor, ayúdame para que ellos ya no sufran, porque yo ya estoy listo para morir. O sea, dense cuenta, Sandy, y me parece que con este ejemplo respondo completamente lo que dices, lo que preguntas, perdón, porque dense cuenta la valía, la importancia de tener un acompañamiento psico-oncológico para los padres que tienen un hijo con cáncer. Si a mí me dices, oye, es que pues, ¿por qué? O sea, por supuesto que nadie preferimos tener cáncer, ni que nadie. Es más, preferiríamos, y se los digo con mucha honestidad, que el cáncer no existiera, Sandy. Pero ¿qué crees? Existe y da, y nos puede pasar a quien sea. Cuando a mí me preguntan por qué a mí, yo les respondo, ¿por qué a ti no? ¿Qué te hace diferente o tan especial al otro si somos igualitos? Y lo mismo que te puede pasar a ti, Sandy, Mariana, es lo mismo que me puede pasar a mí, a cualquiera de los que nos ven. Entonces, por eso hay que atender al tema de la prevención, al tema del cuidado, al tema del chequeo, al tema de estarse revisando, para que entonces no necesitemos. Por eso es bien importante el acompañamiento psicológico siempre, para evitar también temas que favorezcan al cáncer. Y en toda esta cuestión del acompañamiento a los infantes, ¿no? Pues muchas veces, ¿no? Se cree que pues en ocasiones es mejor pues silenciar, ¿no? O sea, la enfermedad, el diagnóstico, que no hay que decírselos a los niños porque o no lo van a comprender o es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda en este sentido? O sea, que se silencie la enfermedad, que se hable, ¿cómo recomienda abordar como esta cuestión? Ok, mira, los pacientes tenemos, siempre que somos pacientes, tenemos el derecho a saber lo que nos está pasando. Legalmente, cuando se tiene cáncer, quienes deciden, en un infante, quienes deciden si se les dice o no, pues son los padres o las figuras tutoras, legalmente. Pero lo más recomendado, Mariana, es que se les diga siempre y se les hable con la verdad. Existe algo que se llama conspiración del silencio, ¿sí? Entonces, esta conspiración del silencio justamente atiende a que todo mundo sabe, menos quien tiene la enfermedad, pero quien tiene la enfermedad también sabe, pero sabe que los demás creen que no saben. Es un juego de palabras medio raro y extraño, pero así funciona. Entonces, literalmente hay que ser honestos. Es preferible
y es más sano, incluso psíquicamente, emocionalmente, afectivamente, hay mayor comprensión de lo que está pasando. Imagínate, un niño que le tienen que biopsiar, que le tienen que poner medicamentos, que lo tienen que estudiar, si no le dices que tiene cáncer es ¿por qué me están haciendo todo esto que antes no me hacían? Un adulto igual, ¿sí? O sea, ¿por qué ahora me hacen agujeros donde no los tenía? ¿Por qué me meten tubos y agujas donde no iban? ¿Y por qué se me cae el cabello? ¿Por qué me pongo muy mal con los tratamientos? ¿Por qué me van a quitar una pierna, un dedo, una mano, un testículo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me van a quitar una mama? ¿Por qué mi mamá ya no tiene una mama? ¿Por qué? Todo esto es importantísimo que privemos, por favor, a la conspiración del silencio. Y vamos entonces a hablar con la verdad. Y si no sabes cómo hacerlo, mamá, papá, abuelito, hijo, pareja, hija, si no sabes cómo hacerlo, acércate a profesionales del área de la salud mental para que te podamos acompañar en un proceso y te sea más leve, más llevadero y de formas más loables, óptimas y asertivas, sanas y saludables, el que tú puedas compartir con alguien lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, aunque hay ocasiones en las que a lo mejor uno como padre quisiera pues no mencionar mucho del tema porque a lo mejor todavía no tenemos un diagnóstico en concreto, a lo mejor preferimos disfrazarlo de alguna u otra manera hasta tener a lo mejor ya la certeza, ¿no? del caso. Entonces, yo creo que a lo mejor es lo que algunos padres optan por hacer, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya con un diagnóstico, pues, en firme, yo creo que lo más acertado, pues, es obviamente incluirlos en acompañamiento psico-oncológico, tanto a los padres como obviamente al infante, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar, se nos está yendo como agua este programa, es muy cortito, pero con muchísima información. A mí me gustaría saber, más bien que nos dijera cuáles serían algunas de sus recomendaciones, ya nos ha dicho bastantes, pero como para cerrar con broche de oro, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes para cuidar nuestra salud mental una vez que somos diagnosticados con una enfermedad o bien en particular el cáncer, nosotros y pues bueno, nuestra familia? Ok, pues lo primero, como bien lo mencionaste, Sandy, que ya lo habíamos comentado, es la atención psico-oncológica, ¿sí? La atención psico-oncológica sin dejar, por supuesto, jamás, nunca, los tratamientos médicos y biológicos, jamás. Es esto bien importante, ningún tratamiento sustituye al tratamiento médico oncológico, ninguno, pero coadyuva al tratamiento oncológico. Entonces, tenemos la atención psico-oncológica integral, es decir, personal y de la familia o de los seres queridos alrededor. Tenemos una alimentación loable, sana, favorable, ¿sí? Actividad física de ser posible y si así lo permite el oncólogo. Y lo que sí es bien importante, ¿sí? Centrarnos en la enfermedad sin que la enfermedad ocupe toda nuestra energía psíquica. El cáncer no nos define, el cáncer no somos nosotros. Hay personas que dicen, hola, tengo cáncer y soy Jesús. Y yo les digo, soy Jesús y padezco una enfermedad que se llama cáncer, pero que con todo y ello podemos seguir. Yo tengo al día de hoy pacientes que no sabes lo bendecido que soy porque me han enseñado a vivir la vida de una manera de verdad fantástica y son pacientes con cáncer. Son pacientes con cáncer que es la actitud, la alegría, la forma en cómo se muestran en el día a día, a pesar de todo lo que está pasando. Yo digo, bueno, la verdad es que a veces me enseñan demasiado porque a veces, Sandy y Mariana, y no me dejarán mentir, con un problemita sentimos que el mundo se nos viene abajo porque no sé a dónde voy a ir de vacaciones, porque no tengo tiempo para hacer muchas cosas, porque estoy estresado, porque mi vida no sé qué. Cuando entonces vemos estas personas con cáncer y que luchan y que siguen y que están y que hacen todo, dices, wow. Entonces, estas son de las recomendaciones más importantes respecto a cuando te dicen tienes cáncer. Y recuerden siempre que una persona con cáncer no es que esté mal, no es que reaccione mal. Yo le llamo, son reacciones normales a situaciones anormales. ¿Qué quiere decir? ¿Es una reacción natural deprimirte, ponerte triste, ponerte ansioso, sentir que el mundo se te acaba? Sí. ¿Es una reacción normal a una situación anormal? Porque no todos los días nos detectan cáncer, afortunadamente, ¿sí? Entonces, no se juzguen, no se sobrejuzguen, siempre hay algo que hacer por el paciente, aun cuando esté en fase terminal o cuando vaya a fallecer, siempre hay algo que hacer por el paciente y por el otro, porque se lo merece y porque nos merecemos también hacer algo por él.
Así es, muy, muy bonita esta última frase que nos menciona, doctor. Y bueno, para cerrar, quisiéramos que nos comente cuáles son sus redes, en dónde lo pueden contactar, si alguna persona de la audiencia lo necesita, que tengan su contacto. Rapidísimo, estoy en Facebook, Mariana, en Facebook como Nazaret, con Z y TH al final, Nazaret, Jesús de GR, y también estamos en el Facebook como Ámate y Deja Huella. Esos son los dos Facebook personales, profesionales, por supuesto, en los que me pueden contactar, y tenemos la página de internet que es www.amateydejahuella.com. Literalmente todo seguido en mayúsculas, www.amateydejahuella.com. Allí vienen los datos de contacto, viene el dato de celular, viene datos de correo electrónico y todo, pues para estar en contacto con la audiencia. Y pues para mí es un placer, Sandy y Mariana, haber estado en el programa y que me brinden la posibilidad de hablar de un tema tan bonito, tan sensible, pero tan útil y necesario. El honor siempre es nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, que se repita como siempre. Así es, y de igual manera, Sandy, ya nos decía, ¿no? El doctor Jesús, cuando fue el aniversario, ¿no? Que le gustaría tocar un tema que es también, ¿no? De suma importancia, el tema de depresión y valía personal. No se nos olvida, ¿no? Entonces creo que, bueno, el tema va muy relacionado y esperamos que en algún momento, en algún lunes, pueda acompañarnos con este tema. Y pues para que ya la audiencia lo tenga en cuenta, para que estén al pendiente cuando lo anunciemos. Así es. Yo más que dispuesto, cuando ustedes, Sandy, Mariana, Sandy, me digan y yo me organizo. Les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Gracias igualmente, y a toda nuestra audiencia, que tengan una excelente tarde de lunes. Ya comiencen con sus preparativos de Día de Muertos, no sé, y pónganse muy contentos. Que tengan una excelente tarde. Bye bye. Bye. Esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.